478.000 estadounidenses salen también de Francia. Pero no sin antes desinfectarse y quitarse todos los parásitos que cogieron en las trincheras y otros lugares peligrosos, como los burdeles. Pero lo que más preocupa a los médicos es la gripe española. Los soldados afroamericanos están bastante inquietos. En Francia no han sufrido racismo, pero ahora vuelven a casa, a la segregación del sur y al aumento de la violencia encabezada por el siniestro y secreto Ku Klux Klan. En las plantaciones de algodón, la vida no ha cambiado mucho desde la esclavitud, y los niños cantan un viejo espiritual que luego cantó Louis Armstrong. Febrero de 1919. En Nueva York se celebra el regreso de los soldados afroamericanos. Apocalipsis, la guerra interminable. Segunda parte, regreso al infierno. El director de la banda, James Reese Europe, recuerda: se oían gritos de júbilo en ventanas, tejados y calles. Al regimiento 369 se lo conocía como los Harlem Hellfighters. Los franceses lo sacaron de sus puestos en los muelles de carga y las vías de ferrocarril para luchar junto a ellos, y lo hicieron de forma heroica. Uno de los grandes activistas de su causa, Marcus Garvey, proclama: creemos que a los negros no se nos debe privar de los derechos y privilegios comunes a los demás seres humanos. Sin embargo, el presidente Wilson cree en la segregación de blancos y negros. Y fuera de Estados Unidos, defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos. De vuelta en Estados Unidos, se embarca en una larga gira para movilizar a la opinión pública a favor del Tratado de Versalles. Wilson sabe que en Washington el Senado se muestra muy reacio. Es consciente de que los votantes de origen alemán están furiosos por las cláusulas del tratado que consideran insultantes e injustas con su antigua patria. Wilson también sabe que el Senado se muestra hostil con el acuerdo fundacional de la Sociedad de las Naciones. Les impone un pacto de defensa mutua a los Estados miembros, lo que podría llevar a una nueva intervención militar de Estados Unidos, cosa que nadie quiere. Wilson intenta contener este sentimiento y afirma: no apoyar a la Sociedad de las Naciones supondría la desolación del mundo. Wilson trabaja hasta la extenuación y sufre una apoplejía que lo deja paralítico y mudo. ¿Qué hará el Senado de Estados Unidos? ¿Será posible la paz si rechaza el Tratado de Versalles y a la Sociedad de las Naciones? Mientras esperan la ratificación por parte de Estados Unidos, la prioridad más urgente de Europa es la reconstrucción. Bélgica y Serbia han sufrido graves daños, pero la destrucción en Francia es mucho peor. El norte y el este de Francia han sido arrasados. Stefan Zweig escribe: los furiosos corceles del apocalipsis se han alzado. La revolución y la hambruna, el terror, la epidemia y sobre todo la gran plaga del nacionalismo que ha envenenado la cultura europea. La guerra ha destruido un tercio del patrimonio de Francia. Hay unas cifras alarmantes de pueblos borrados del mapa, proyectiles y minas terrestres que no han explotado y campos contaminados con gas tóxico. Hay que limpiar la tierra de este océano de veneno. Una tarea ardua y peligrosa, como demuestran estos granjeros de Picardía,
cuyos campos están plagados de proyectiles de los que deben deshacerse. A pesar de todo, retoman sus vidas como llevan haciendo siglos. Los franceses les ordenan a los prisioneros de guerra alemanes que desminen el país, lo que infringe la Convención de Ginebra, el acuerdo internacional que protege a las fuerzas capturadas. Sigue habiendo 300.000 de estos desdichados en Francia. Internado en el horrible campo de Souilly, cerca de Verdún, el soldado alemán Helmut Kohl escribe: «Me da la impresión de que me consideran un criminal. A cada hora que pasa me queda más claro el pesimismo de los franceses y su odio hacia nosotros. Quieren que paguemos». «22.105 prisioneros mueren en las ruinas, o simplemente de hambre». Pero los franceses también sufren. En los mercados, el precio de las judías y las patatas es el cuádruple que antes de la guerra. Los estadounidenses ricos salen al rescate de los franceses, como la heredera de un gran banco, Anne Morgan, que junto a la doctora Anne Murray Dyke fundaron esta primera ONG, el Comité Estadounidense para la Francia Devastada. Reforestan bosques destruidos por los proyectiles y transforman un palacete en un dispensario. Anne Morgan le escribe a su madre: «Nuestro trabajo es una alegría. Aquí somos útiles. Esta gente vivía sometida a la ocupación alemana. Su único alimento eran las remolachas que se les daban a las vacas. De noche dormían en el suelo frío. Y ahora vuelven a nacer». En Europa hay 6 millones de huérfanos a la deriva. A estos niños polacos, que milagrosamente han sobrevivido a las numerosas batallas en su tierra, se los acoge en Estados Unidos. En París, a los huérfanos que juegan a las batallas en Montmartre se les evita una vida de miseria cuando el gobierno francés los pone bajo la tutela del Estado hasta que alcancen la mayoría de edad. Rusia cuenta con innumerables huérfanos, sobre todo después de la guerra civil. La victoria de los comunistas en 1922 da lugar a los gulags, los campos de concentración de Lenin y más tarde de Stalin, por lo que más huérfanos se quedan en la calle y se convierten en black noise o pequeños criminales. El Reino Unido tiene su propio problema apremiante con los huérfanos delincuentes. La solución es radical: un billete solo de ida para el primer barco rumbo a las granjas de las amplias llanuras del oeste de Canadá. En Ottawa, el parlamentario J.S. Woodworth declara: «Estamos convirtiendo a los niños en mano de obra barata». En la actualidad, 1 de cada 10 canadienses es descendiente de estos niños desterrados. Del mismo modo, el Reino Unido comienza a exportar a las mujeres jóvenes que ahora no son capaces de encontrar marido. Ese denominado excedente de mujeres del Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército se dirige a Australia. ¿Cómo será el luto de los supervivientes? Uno de los mejores poetas lituanos, Oskar Miloš, expresa lo que sienten los padres, las viudas y los hijos
al pasar por las interminables hileras de tumbas marcadas con una cruz, una estrella de David o una media luna con estas palabras: ¡ay, los muertos, los muertos! Los muertos al menos están menos muertos que yo. Muchas familias intentan repatriar a sus seres queridos fallecidos para poder visitar su tumba en el cementerio local. Pero primero hay que desenterrar sus restos. Y se graba a unas unidades especiales del ejército estadounidense llevando a cabo esta desagradable tarea. 230.000 cadáveres vuelven junto a sus familias. En Francia, donde se encuentra la mayoría de los cementerios militares, sigue habiendo 700.000 tumbas de soldados franceses y de las colonias, 750.000 de soldados alemanes, 300.000 de soldados británicos, incluidos 60.000 canadienses, y 34.000 de estadounidenses. Por todas partes, la gente intenta de manera desesperada ponerse en contacto con los espíritus de los muertos. El espiritismo es muy popular desde el siglo XIX. El sumo sacerdote del espiritismo de la época, Leon Denis, escribe: innumerables legiones de almas merodean entre nosotros, deseosas de comunicarse. Quienes murieron en la batalla solo quieren manifestarse ante sus seres queridos en la tierra. Por desgracia, estas sesiones de espiritismo no son más que otro timo. Para recordar a los muertos, honrarlos y unir al pueblo en su memoria, todo país, ciudad y pueblo debe tener un monumento. Honran el heroísmo en combate, el pacifismo o la fuerza y la dignidad, como este caribú de bronce, un homenaje a 814 hombres de Terranova, por entonces parte del Imperio Británico, que murieron en la guerra y que no tenían ninguna tumba conocida. Escultores de todo el mundo trabajan día y noche para hacer frente a los miles de encargos de monumentos de la guerra. Londres, 11 de noviembre de 1920. El rey Jorge V y sus hijos, los futuros soberanos, dan comienzo a la primera ceremonia en honor al soldado desconocido. En este ataúd descansan los restos de un cuerpo sin identificar elegido al azar para conmemorar a los 500.000 desaparecidos sin enterrar y a todos los muertos del Imperio Británico. Los franceses se enteraron un mes antes de que se estaba organizando la ceremonia. El gobierno no había planeado ninguna conmemoración militar y la prensa estaba indignada. Un parlamentario de izquierdas grabó un discurso vengativo, uno de los primeros con sonido. Prends ta place pour qu'on ne puisse pas reprocher à la patrie que tu as sauvée d'avoir oublié le plus humble de ses vies, c'est le plus glorieux de ses héros. Et pour que les mères qui pleurent et qui ne savent pas où pleurer puissent dire un jour en s'agenouillant devant ta tombe: oh mon petit, peut-être est-ce toi. El soldado desconocido de Francia yace bajo el Arco del Triunfo, con una llama eterna sobre su tumba. Muchos otros países adoptan también este símbolo tan poderoso. En Bélgica, el rey soldado Alberto I convierte la ceremonia en un acto de unión para su pueblo. Washington, 11 de noviembre de 1921. A la ceremonia del soldado estadounidense desconocido asiste el mariscal Ferdinand Foch, comandante supremo aliado al final de la guerra. Este es el jefe Crow Plenty Coups, que solo 30 años antes se había aliado con el ejército estadounidense en las trágicas guerras indias contra la nación Sioux.
En el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, Plenty Coups le entrega al soldado desconocido un palo de ataque, un arma de valentía de los guerreros. Foch le dice al general Pershing, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Francia: quiero ver a las tribus del lejano oeste. En Dakota del Norte conoce al enemigo mortal de la nación, Crow, el jefe Sioux Tomahawk rojo. Un comité de bienvenida le da un abrigo de piel y una pipa de la paz. Al general Foch lo apodan Trueno Furioso. En Washington, el presidente Wilson, enormemente debilitado por su apoplejía, está destrozado por su derrota en el Congreso. Estados Unidos se niega a ratificar el Tratado de Versalles. La votación refleja la opinión pública estadounidense profundamente aislacionista. El pueblo estadounidense ya no quiere entrometerse en asuntos ajenos ni volver a la guerra. Así es como Zelda Fitzgerald, la joven esposa del novelista F. Scott Fitzgerald, prototipo de la generación de los años 20, describe a sus coetáneas. Las jóvenes modernas despiertan de su letargo de predebutantes. Se dejan el pelo corto, se ponen sus mejores pendientes, se maquillan, se arman de audacia y se adentran en la batalla. Flirtean porque es divertido y llevan bañadores de una pieza porque tienen buen tipo. Y se niegan a aburrirse. Básicamente porque no son aburridas. Son conscientes de que las cosas que hacen son las que siempre han querido hacer. Pero la felicidad es algo frágil. Al negarse a firmar el Tratado de Versalles, el Senado de Estados Unidos ha puesto en peligro el otro sueño de Wilson, el de la Sociedad de las Naciones. Por su parte, la sociedad ya se ha establecido en Suiza, el país de la neutralidad, a orillas del lago Le Mans. Pero sin Estados Unidos, ¿conseguirá mantener la paz esta precursora de las Naciones Unidas, formada a partir de la mayoría de los países del mundo? Los diversos tratados que suceden al de Versalles desencadenan infinidad de conflictos. Los tratados de Saint-Germain en 1919 y Trianon en 1920 disolverán el imperio austrohúngaro creando nuevos estados-nación, como una Austria más pequeña, Checoslovaquia y Yugoslavia, y también rediseñarán Hungría y Rumanía. El famoso derecho de autodeterminación de los pueblos no se ha respetado. Los alemanes están ahora en Polonia y Checoslovaquia, los húngaros en Rumanía y los croatas en Yugoslavia. El imperio austrohúngaro había mantenido unidos a todos estos pueblos en una paz relativa. De igual modo, el imperio otomano había impedido que diversas tribus árabes se destruyeran mutuamente. Pero con el Tratado de Sèvres del 10 de agosto de 1920, el imperio otomano, severamente castigado por haber apoyado a Alemania, se reduce hasta la Turquía actual, a excepción del enclave griego de la ciudad de Esmirna. Inglaterra y Francia redibujan el mapa de Oriente Próximo. Los franceses quieren expandir sus territorios coloniales tomando el control de Siria y el Líbano. Los británicos crean países nuevos: Transjordania, la actual Jordania, Palestina y, lo más importante, Irak, lo que les garantiza el control de la producción de petróleo. Wilson apoyó la creación de un estado kurdo y durante unos meses existió, pero acabó desapareciendo a manos de los turcos. En Palestina, los romanos habían expulsado a los judíos de Jerusalén 2000 años antes. Los árabes, que ya alcanzan los 600.000, no se muestran nada hospitalarios con los sionistas judíos, que llevan huyendo hacia la tierra prometida desde el siglo XIX para escapar de la persecución en Europa Central y Rusia.
Durante la guerra, los británicos, como el famoso coronel T.E. Lawrence, al que vemos aquí en las negociaciones del Tratado de Sèvres, les hicieron muchas promesas a los árabes a cambio de su apoyo contra los turcos, como poner fin a la inmigración de los judíos. Pero Lawrence de Arabia había sido manipulado, y esas promesas no se cumplirán. Los británicos autorizan la creación de una patria judía que 3 décadas después se convertirá en el Estado de Israel. Su primer presidente, Chaim Weizmann, hace un llamamiento a la emigración diciendo: debemos hacer que Palestina sea judía igual que Inglaterra es inglesa o Estados Unidos estadounidense. Es el principio de una guerra sin fin. En 1920, en una Turquía derrotada, en Constantinopla, la actual Estambul, la situación es tensa. Los aliados siguen ocupando tanto la ciudad como parte del campo, lo que resulta inaceptable para los nacionalistas y desemboca en una insurrección. La lidera el general Mustafa Kemal, quien en 1915 se resistió al desembarco de los ingleses y los franceses en Turquía. Este venerado oficial se niega a aceptar el Tratado de Sèvres y la pérdida de la ciudad de Esmirna. Declara: si cedemos a todas las exigencias de los aliados, será imposible contener su afán de codicia. Mustafa Kemal reúne un ejército de voluntarios y se enfrenta a los aliados y a los griegos durante 2 años para recuperar los territorios ocupados por ellos. El 9 de septiembre de 1922, su ejército entra en el último bastión ocupado por los griegos, Esmirna. Y le prenden fuego a la ciudad. Los turcos no solo quieren expulsar a los griegos, sino también a todas las minorías no musulmanas, y en especial a los armenios. Solo unos pocos afortunados consiguen escapar y exiliarse en Europa. En Ginebra, la Sociedad de las Naciones, aun habiendo fracasado en su intento de poner fin a la guerra y la masacre, consigue rescatar a millones de personas. Gracias a un hombre extraordinario, Fridtjof Nansen, un explorador polar noruego que tomó el mando del Alto Comisionado para los Refugiados y al que se le concederá el Premio Nobel de la Paz. Crea el pasaporte Nansen, un valioso documento para los apátridas, como el pintor Marc Chagall y el compositor Igor Stravinsky, que les permite cruzar las fronteras. 9 millones de hombres, mujeres y niños se convierten en refugiados de paz. Muchos de ellos quieren partir hacia los Estados Unidos, y todos acaban en el puerto de Cherburgo, al norte de Francia, que queda atestado. Los franceses construyen el famoso Hotel Atlantique, un centro de tránsito para emigrantes con sus propios servicios médicos y administrativos. Ya puede dar comienzo la larga travesía. Estados Unidos siempre ha acogido a los repudiados del mundo, como los irlandeses, los italianos y los judíos. En el pedestal de la Estatua de la Libertad, creada por el escultor francés Auguste Bartholdi, están grabadas las palabras de la poetisa judía Emma Lazarus. Dadme a los cansados, los pobres, las masas amontonadas que ansían libertad, a los desdichados desechos de vuestra orilla atestada. En Montreal, 30.000 judíos se manifiestan para llamar la atención sobre el destino de quienes se quedaron en
100.000 judíos fueron asesinados, atrapados en la guerra civil entre los bielorrusos, los zaristas y los rojos, los comunistas. Tras 4 años de conflicto, se acaban imponiendo los rojos, los bolcheviques, ya que son incluso más despiadados que sus contrincantes. 22 de diciembre de 1922. Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Una parte enorme del planeta se vuelve comunista. La economía de la URSS se ha venido abajo. Las cosechas se habían requisado para alimentar a las tropas. La primera gran hambruna de 1922 deja 5 millones de muertos. Desde todos los rincones del mundo llega ayuda humanitaria. William Safroth, miembro de la Administración de Socorro estadounidense, que salvará miles de vidas, relata: la gente se ve obligada a comer malas hierbas mezcladas con huesos triturados, corteza de árboles y arcilla, así como caballos, perros, gatos, ratas y paja de los tejados. Veo pequeños esqueletos raquíticos con la cara demacrada y palillos por piernas. A diario mueren una docena de ellos. El hedor es insoportable. Al final de la guerra civil, 1,5 millones de rusos huyen del país. 400.000 bielorrusos se asientan en Niza, en la Costa Azul o en París, en barrios adinerados. Quienes han huido con sus riquezas pueden vivir como reyes, y así lo hacen. El príncipe Yusupov, uno de los asesinos de Rasputín, el enigmático asesor del zar Nicolás II, escribe: ¿cómo no sentirse seguro en París, que sabe cómo animar a un extraño con una sonrisa? El príncipe tiene un amante, el joven gran duque Demetrio, que vive con la famosa diseñadora de moda, Coco Chanel. Cuando ella decide lanzar su perfume, Chanel número 5, Demetrio la convence para que le dé al frasco la forma de las petacas de vodka que usan los oficiales rusos. Pero no son solo los aristócratas ricos los que muestran una devoción absoluta al último zar. En sus memorias, Yusupov cuenta: por todas partes se ve cómo surgen nuevos negocios rusos. Restaurantes, tiendas, nuevas iglesias ortodoxas con sus colegios y residencias de ancianos. París se convierte en un destino natural para los inmigrantes. Los generales del zar y los antiguos oficiales de la Guardia Imperial no tienen más habilidades que las que adquirieron en el ejército, pero saben conducir, así que se convierten en taxistas. Formarán parte del folclore parisino durante mucho tiempo. El último se jubilará en 1970 a los 92 años. Los bielorrusos, como este taxista, ven con preocupación cómo se propaga la influencia soviética por el mundo. El gasto desorbitado en tiempos de guerra ha creado una profunda tensión social. Por todas partes la gente se une a partidos comunistas con su visión de una prosperidad común. En Londres, Berlín, Nueva York, Milán y Roma. El líder comunista italiano, Antonio Gramsci, vuelve de Moscú y asume su lugar como teórico marxista precoz. Afirma: vivir implica tomar partido. Para enfrentarse a los comunistas, los veteranos de guerra se agrupan en principio tras un ferviente poeta, el héroe de guerra Gabriele D'Annunzio. Ha criticado el Tratado de Versalles porque, a la hora de redibujar el mapa de Europa,
los aliados le han entregado a Yugoslavia territorios habitados por italianos, incluidas Dalmacia y la ciudad de Fiume. Gabriele D'Annunzio lamenta: nuestra victoria ha sido mutilada. Y crea su milicia proclamando: Italia, ha llegado vuestro momento. Unos años maravillosos. Oigo el estruendo de las águilas que con sus garras despedazan la noche. Gabriele D'Annunzio consigue tomar la ciudad de Fiume. A continuación, el ejército regular lo expulsa, pero de forma respetuosa. Para el comunista Gramsci, esta tragicomedia no es más que otro síntoma de la decadencia del Estado burgués, y declara: el viejo mundo se muere. El nuevo mundo lucha por nacer, y en este ocaso, de repente aparece un monstruo. Ese monstruo es Benito Mussolini. Su mujer, Rachele, escribe: tenía los ojos fosforescentes y la mirada penetrante. Sus pupilas parecían emanar rayos. Sabía que sus ojos ejercían un poder increíble sobre todo el mundo. Mussolini comenzó su carrera como periodista socialista. Se volvió nacionalista durante la guerra. En 1919 creó el movimiento fascista, cuyo nombre se deriva de sus Facci di Combattimento, o brigadas de combate. Mussolini va a rebufo de Gabriele D'Annunzio y se lo copia todo: las camisas negras, el saludo romano, la daga alzada y el grito «A noi, a noi», a nosotros, a nosotros. Pero Gabriele D'Annunzio tenía 2.500 hombres en 1919. En 1922 Mussolini tiene 300.000. Con sus eslóganes, Mussolini une a los veteranos, las personas con discapacidad física por la guerra, los parados, la clase media y hasta a las personas con discapacidad intelectual, a las que les cuesta hacer el saludo fascista. Y a toda la clase marginal que, tras las peleas callejeras, se escriben en las vendas: me ne frego, me da igual. Mussolini promete restaurar el orden social. Les da a sus brigadas un arma, un bastón de madera para golpear a los comunistas y prenderles fuego a sus casas del pueblo. Mussolini afirma: restauraré la disciplina en las fábricas. Esto agrada a los grandes empresarios como Agnelli, fundador de Fiat, y Pirelli, el fabricante de neumáticos. El 28 de octubre de 1922, Mussolini organiza una demostración de fuerza con un nombre muy pretencioso: la Marcha sobre Roma. Él llega desde la comodidad de un tren desde Milán. Ha cambiado su camisa negra por un traje y corbata que lo distingan como estadista entre sus seguidores fascistas. El rey Víctor Manuel III le pasa las riendas del poder para desgracia del pueblo italiano. Apoyado por la Iglesia, Mussolini hace un uso inteligente de la propaganda y llena campos de concentración con sus adversarios, dando paso a un régimen anticomunista autoritario. Un año después, en 1923,
Los veteranos alemanes también se unen en torno a su líder en tiempos de guerra, el general Ludendorff, que ahora apoya al líder del partido nazi, Adolf Hitler. Hitler declara: «Nuestro pueblo está sometido a tal miseria que, si no actuamos ahora, se unirán a los comunistas». Los aliados ayudarán a Hitler con una serie de meteduras de pata, como la ocupación belga y francesa de la región minera de Ruhr, de Alemania, donde el carbón se incauta en concepto de compensación forzada. Lo que lleva a una crisis económica y a una gran inflación. A medida que se imprimen billetes lo más rápido posible, la moneda se devalúa a un ritmo vertiginoso. Una hogaza de pan cuesta 460.000 millones de marcos. Una niña alemana de 13 años, Irma Lang, cuenta: «Cuando papá llega a casa con el jornal, salimos corriendo a gastárnoslo, porque si no, en breve no valdrá nada». La tensión entre los alemanes del Ruhr y los ocupantes franceses y belgas aumenta. El 10 de marzo de 1923, un oficial francés golpea a unos espectadores alemanes que no se quitan el sombrero a la llegada del cortejo fúnebre de la víctima de un ataque. Entre tanta inestabilidad, Hitler intenta hacerse con el poder el 9 de noviembre de 1923. Pero el ejército y la policía se mantienen leales a la República Alemana y el golpe de Estado fracasa. Hitler va a la cárcel. De momento. Stefan Zweig habla por boca de muchos al decir: «En este año 1923, las esvásticas han desaparecido. Las tropas de asalto y el nombre de Adolf Hitler han caído en el olvido». Pero Zweig no podría estar más equivocado. Desde su celda, Hitler preparará su venganza. Escribe su libro Mein Kampf, Mi lucha, un manifiesto en contra del Tratado de Versalles y de Francia. La amenaza totalitaria es real. En España, el general Primo de Rivera, también inspirado por Mussolini, se hace con el poder el 23 de septiembre de 1923 y establece una dictadura. Este golpe de Estado militar maravilla a un oficial joven y ambicioso, Francisco Franco. Conocido por su disciplina y fiereza, a sus 33 años, Franco se convertirá en el general más joven de Europa y próximo dictador de España. En 1921, es uno de los líderes de la Legión, responsable de mantener el orden en el Rif, una zona de Marruecos controlada por España. Los franceses dominan el resto del país. Durante la Guerra Mundial, en las minas de hierro de la región, los marroquíes fueron obligados a trabajar hasta la extenuación para proveer a las fábricas de munición francesas. El pueblo marroquí se rebela contra tal explotación. En el mundo árabe surge un líder nacionalista llamado Abdelkrim. Es un erudito instruido de unos 50 años que ha conseguido unificar a las tribus bereberes a su alrededor. Comienza infligiendo una aplastante derrota a los españoles en la batalla de Anual, el 21 de julio de 1921. Los hombres de las tribus del Rif derrotan a 20.000 españoles. 13.000 de ellos resultan heridos o muertos, y los supervivientes se retiran en mitad del caos. Los franceses intervienen para luchar junto a los españoles. ¿Es el principio del fin de la colonización? La guerra del Rif presagia todos los horrores del futuro. Aquí, un soldado marroquí ha decapitado a su hermano rebelde. Las atrocidades aumentan en ambos bandos.
Los franceses y los españoles hacen uso de todas las armas de su arsenal, incluidos los ataques aéreos. Algunas bombas van cargadas del horrible gas mostaza, utilizado por los alemanes en 1917. Atracando su flota tras la línea enemiga y avanzando con tanques, acaban derrotando a Abdelkrim. Se rinde ante los franceses el 27 de mayo de 1926. Su rendición se graba para los noticiarios de los cines que quieren tranquilizar a los espectadores proclamando: su anciano padre y su familia recurren a la protección de los vencedores. La guerra del Rif se convertirá en la inspiración para toda guerra de descolonización posterior en África y en todo el mundo. También marca un punto de inflexión decisivo. A partir de ahora, el mundo se estructurará en torno a una nueva línea divisoria. La gente había perdido su conciencia religiosa y su identidad durante la guerra. Encontrarán un nuevo significado, un nuevo proyecto y una vocación en el activismo político. 1926, la fiebre del fascismo aumenta en todas partes, como en Inglaterra. La fiebre comunista también aumenta por todo el mundo, incluida Nueva York. Estados Unidos intenta expulsar a sus comunistas. Se les dará un billete solo de ida hacia la cuna del socialismo a bordo de este barco apodado el Arca Soviética. Además de al terror rojo, los estadounidenses se enfrentan a la ley seca. Prohibiendo el alcohol, los conservadores esperan imponer su moralidad a una sociedad desenfrenada. Y así da comienzo una frenética caza a los contrabandistas de todo tipo de alcohol, destilado tanto en Canadá como en Estados Unidos. La policía estadounidense recurre a todos los medios a su disposición para destruir el contrabando. La ley seca es una bendición para la mafia italoamericana que ahora refuerza su dominio sobre Estados Unidos. Al Capone tiene un papel central en la historia de los gángsteres. Los estadounidenses rebosan vida. Los ritmos del jazz dan lugar a nuevos bailes como el Charleston. Quieren olvidarse de todo. Quieren dejar de pensar. El escritor estadounidense John Dos Passos vaticina: el siglo XX será de Estados Unidos. Estará dominado por el pensamiento estadounidense. El progreso de Estados Unidos le dará color y un rumbo. La regeneración del mundo, tanto física como moral, ya ha comenzado. Y las revoluciones nunca suponen un retroceso. El jazz ha cruzado el Atlántico. En París, Josephine Baker es la pionera. Cuando el escritor francés Jean Cocteau la ve por primera vez, exclama: el erotismo acaba de encontrar su estilo. Se trata de los locos años 20 de Montmartre y Montparnasse. Las memorias de Ernest Hemingway en París, París era una fiesta, serán su último libro. Escribió: vivir en París era como si a uno le regalaran un gran tesoro. Los ritmos del Charleston también inundan todos los rincones de Berlín. En su libro El mundo de ayer, Stefan Zweig escribe: con la disminución del valor del dinero, todos los demás valores empezaron a decaer. Era una época de enardecido éxtasis, una curiosa mezcla de intranquilidad y fanatismo. Las ideas más extravagantes e incontrolables dieron una cosecha dorada. En medio de la locura de estos años de la posguerra, hay quienes quieren sentirse vivos y enterrar de una vez por todas esos recuerdos de desastres y muerte. Otros esperarán que Hitler ponga fin al Tratado de Versalles, rearmando a Alemania.
Las crisis financieras debilitarán las democracias. Y otra guerra mundial, que un día parecía impensable y luego una amenaza real, podría ser inevitable. Y aún así, tras el 11 de noviembre de 1918, personas de todo el mundo demostraron su gran capacidad para empezar a vivir de nuevo. ¿Sabrán luchar para garantizar que la próxima guerra sea de verdad la última? ¿Y serán capaces de mantener la paz?